Bienvenidos de vuelta a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy tuvimos una de esas etapas que, en la superficie, parecen no tener nada que ver con Isaac del Toro, una jornada llana, pensada para los velocistas, que terminó con una caída masiva en los últimos metros y con un final durísimo para Fernando Gaviria. Pero si se quedan hasta el final, les voy a explicar por qué esta etapa, precisamente por lo poco que pasó en la clasificación general, es otra pieza más del rompecabezas que está armando Isaac de cara a la tercera semana, porque hoy, mientras el pelotón se jugaba la vida en el último kilómetro, Isaac del Toro hizo exactamente lo que tenía que hacer, nada. Si es la primera vez que nos visitan, no se vayan sin darle like y suscribirse, así no se pierden ni un solo capítulo de esta historia que ya lleva 12 etapas y que apenas está entrando en su tramo decisivo. Activen también la campanita porque entre este viernes y el domingo, el Tour se mete de lleno en los Vosgos y ahí sí que va a temblar la clasificación general. Ahora sí, vamos con la etapa 12. La etapa salió del circuito de Nevers-Magny-Cours, un lugar curioso porque es la primera vez que el Tour de Francia visita ese trazado, conocido durante casi 2 décadas como sede del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. De ahí, 179,1 kilómetros hasta la meta en Chalon-sur-Saône, con apenas 3 puertos puntuables, todos de cuarta categoría, el Cote de Lanty, el Cote de Cussy y el Cote de Montagny-les-Buxy. Nada que pudiera asustar a un pelotón de velocistas. Era, en pocas palabras, la última oportunidad clara para los sprinters antes de que el recorrido empiece a complicarse en serio. Así que todo el mundo sabía que esto terminaría al sprint. Para Isaac y para UAE Team Emirates, este es exactamente el tipo de día que hay que dejar pasar sin sobresaltos. Ni tiempo que ganar, ni tiempo que perder. Solo llegar entero a la meta y ahorrar energía para lo que viene. Desde el kilómetro 0 hubo intentos de fuga. Primero se escapó un dúo del Tudor Pro Cycling Team, Julian Alaphilippe y Marco Haller, pero el pelotón no les dio margen y los neutralizó casi de inmediato. El ritmo desde el arranque fue muy alto, señal de que nadie quería regalar la fuga fácil. Después apareció el nombre que terminaría marcando buena parte de la jornada, Baptiste Weistrofer, del Lotto Intermarché, que se lanzó en solitario. A él se le sumaron poco a poco Damiano Caruso, del Bahrain Victorious, y Matteo Bercher y Ewen Costiu, del Groupama FDJ United, formando un cuarteto que llegó a sacarle más de un minuto de ventaja al pelotón. Weistrofer fue el gran protagonista de la fuga. Se llevó el sprint intermedio en Decize, sumando 25 puntos, y también se adjudicó los puntos de montaña en el Cote de Lanty y en el Cote de Cussy. Con el paso de los kilómetros, el grupo de cabeza fue creciendo hasta convertirse en una fuga de hasta 17 corredores, con nombres como Quinn Simmons, Filippo Ganna, Fred White y Alex Kirsch, entre otros. Mientras tanto, en el pelotón principal, Mats Pedersen seguía reforzando su liderato en la clasificación por puntos, llegando a 337 unidades por delante de Biniam Girmay con 282 y Jasper Philipsen con 271. ¿El calor volvió a ser protagonista? Antes de la salida, Egan Bernal había hablado justamente de eso en una entrevista con ESPN, explicando que la fatiga se va acumulando etapa tras etapa, sobre todo con promedios cercanos a los 40 grados, y que aunque en el papel días como este parecen tranquilos, el cuerpo igual lo siente y hay que estar preparados mentalmente. Una reflexión que aplica perfectamente para todo el pelotón, incluido a Isaac. A falta de unos 30 kilómetros, la fuga empezó a perder terreno de forma constante. Filippo Ganna sufrió un pinchazo justo 15 kilómetros después de coronar el último puerto puntuable, un contratiempo que le complicó sus opciones. Y a 19 kilómetros de meta, la organización confirmó lo que ya se veía venir. El pelotón principal cazó por completo al grupo de fugados. Se venía un cierre masivo. En ese tramo final, con los equipos de los velocistas ya organizando sus trenes, Jasper Philipsen tuvo un problema mecánico que lo dejó unos 30 segundos por detrás del grupo principal, aunque logró reengancharse a tiempo para pelear el sprint. El Alpecin Premier Tech y otros equipos como el Astana y el NSN Cycling Team se pelearon la posición en las últimas curvas en una lucha física por meterse arriba de cara al sprint. Y aquí llegamos al momento que va a dominar los titulares de mañana. En los metros finales, con el pelotón lanzado a máxima velocidad, se produjo una caída masiva que involucró a al menos 20 corredores.
entre ellos Fernando Gaviria del Caja Rural RGA Seguros, que se llevó la peor parte. Según declaraciones de su propio equipo, AESPN, todo apunta a que el colombiano sufrió una fractura de clavícula. Sus compañeros de equipo hablaron con mucha tristeza, mencionando que esta etapa representaba una de las últimas oportunidades reales de Gaviria para pelear una victoria en este Tour, después de haber rozado el triunfo apenas un día antes. Junto a él también se fue al suelo Søren Berenskiold. Por respeto a Gaviria y a todos los corredores implicados, no vamos a especular más de la cuenta sobre el parte médico. Lo que sí podemos decir es que este tipo de caídas son el recordatorio más crudo de lo peligroso que es un sprint masivo a 65 u 70 kilómetros por hora y de por qué UAE Team Emirates trabaja tanto para mantener a Isaac lejos de esas peleas cuando la etapa no le aporta nada. En medio de ese caos, quien sí resolvió con autoridad fue Tim Merlier del Soudal Quick-Step, que sorprendió al propio tren del Alpecin Premier Tech y se llevó una victoria impecable. Detrás de él llegaron Olaf Koisch del Decathlon CGM Team en segundo lugar y Jasper Philipsen, que a pesar del mecánico previo, todavía tuvo piernas para completar el podio en tercer puesto. Biniam Girmay fue cuarto y Milan Fretting quinto. Aquí está la parte que de verdad nos importa. Mientras el pelotón se descomponía en el último kilómetro, con caídas, mecánicos y nervios por todos lados, Isaac del Toro se mantuvo exactamente donde tenía que estar, seguro, protegido y lejos del peligro. Durante el tramo en el que la diferencia con la fuga bajaba a apenas 15 segundos, se reportó que Isaac buscaba activamente alinearse bien con sus compañeros de UAE Team Emirates, un detalle que confirma algo que ya hemos visto en etapas anteriores. Este equipo no deja nada al azar, ni siquiera en los días que parecen intrascendentes. Isaac cruzó la meta dentro del pelotón principal, con el mismo tiempo que Tadej Pogačar y el resto de favoritos, sin sumar ni un segundo de ventaja ni de desventaja. Y eso, en un día como hoy, es exactamente el resultado ideal. Así quedó la general después de la etapa 12. Tadej Pogačar sigue líder, con Jonas Vingegaard segundo a 3 minutos 36 segundos, Remco Evenepoel tercero a 4 minutos 6, Juan Ayuso cuarto a 4 minutos 22, Paul Seixas quinto a 4 minutos 35 y Florian Lipowitz sexto a 4 minutos 44. Y en el séptimo lugar, exactamente donde estaba antes de esta etapa, sigue Isaac del Toro, a 5 minutos 8 segundos de Pogačar. Detrás de él, Matías Esquielmose a 5 minutos 45, Lenny Martínez a 6 minutos 34 y Tom Pidcock, ya bastante más rezagado, a 11 minutos 49. Number que a simple vista puede parecer decepcionante para quien siga a Isaac, esperando que escale posiciones todos los días, pero esa es, otra vez, la lectura equivocada. En una etapa donde no había absolutamente nada que ganar en la general, lo inteligente no era arriesgar, era exactamente lo que hizo Isaac. Cero drama, cero riesgo, cero desgaste innecesario. El séptimo lugar de hoy vale lo mismo que el séptimo lugar de ayer, y eso significa que Isaac llega intacto, sin heridas y sin gasto extra de energía, justo antes de que el recorrido empiece a subir de verdad, porque aquí está la clave para entender el panorama completo. Llevamos 12 etapas de 21 y todavía no hemos visto a Isaac en un terreno que realmente le favorezca en la general. Las etapas de montaña grande, esas donde de verdad se puede recortar tiempo, prácticamente no han aparecido todavía en este Tour. Isaac está a 5 minutos 8 segundos de la cima, pero ese número está construido casi por completo en terreno que no es el suyo. La pregunta real no es si Isaac puede mantener el séptimo lugar en una etapa llana. La pregunta es, ¿qué va a pasar quiere hoy en cuanto lleguen los puertos de primera categoría? Y esa respuesta podría empezar a llegar más pronto de lo que pensamos. ¿Ustedes creen que Isaac del Toro puede empezar a recortarle tiempo a Pogačar y a Vingegaard en cuanto lleguen las etapas de montaña de verdad? ¿O creen que esa diferencia de 5 minutos ya es demasiado grande para pelear el podio en París? Déjenmelo en los comentarios. Léanse entre ustedes y díganme con quién están de acuerdo. Mañana viernes llega la etapa 13 y aquí sí que las cosas empiezan a cambiar. Será un recorrido de media montaña entre Dole y Belfort de 205,8 kilómetros con 2.300 metros de desnivel acumulado. Buena parte del día será prácticamente llano, pero todo cambia en el último tercio. Después del sprint intermedio, llega el Col de Croix de tercera categoría y tras el descenso,
el gran protagonista de la jornada, el Ballon d'Alsace, un puerto de primera categoría, 8,7 kilómetros al 6,9% de pendiente media y con una carga histórica enorme. Fue el primer gran puerto de montaña en toda la historia del Tour de Francia, allá por 1905. Desde su cima, un largo descenso llevará al pelotón hasta la meta en Belfort. Es la primera vez en varios días que vemos un puerto de esta categoría metido cerca del final, y aunque lo más probable es que la fuga tenga opciones de jugarse la victoria, también es el primer examen serio para los favoritos de cara al fin de semana. Con Pogačar en la ecuación, nunca se sabe qué puede pasar, y para Isaac, esta podría ser la primera oportunidad real de mostrar si las piernas responden cuando el terreno por fin se pone de su lado. Y hasta aquí, el análisis de la etapa 12. Si les gustó el video, denle like, cuéntenme en los comentarios qué esperan del Ballon d'Alsace mañana y suscríbanse para no perderse ni una sola etapa de esta historia. Nos vemos mañana con la etapa 13, aquí en Ciclismo Sin Excusas.